Vamos a saludar a Rubén Giustiniani, Sí. diputado provincial, para que nos cuente cuál es su posición respecto de este tema. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal, Medina? Pepe, un gusto. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿qué opinión le merece esta decisión presidencial de quizás uno de los grupos más importantes que tiene la provincia de Santa Fe? Como usted decía, Medina, hubo un momento el año pasado donde Vicentín dejó de pagar los créditos al Banco Nación en el mes de agosto. A pesar de ello, en el mes de octubre y noviembre, el Banco Nación desembolsó en varias oportunidades millonarias sumas con el total de 100 millones de dólares, que el 4 de diciembre, cuando sin ninguna causa evidente, Vicentín declaró la cesación de pagos, dejó una deuda con el Banco de Nación de 300 millones de dólares, que es el principal acreedor de Vicentín. Para poner en contexto esta cifra, son 18.800 millones de pesos que el ministro Culfas días pasados anunció una línea de crédito para todas las pymes de todo el país por 1.800 millones. Es decir, que solamente Vicentín debe 10 veces más de lo que significa esa línea de crédito para todos los productores del país. Y creo que es fundamental lo que nos propusimos con la Comisión de Investigación de Vicentín, cuando dijimos que una cosa clara era defender los puestos de trabajo, los 8.000 puestos de trabajo de Vicentín. Estuvimos con el juez de la causa en Reconquista y es una causa, la sustanciación del concurso, que va a llevar más de un año, que se va a más de julio, agosto del año que viene, y que generaba una incertidumbre que nos plantearon los trabajadores que estuvimos reunidos con ellos en Reconquista y en Avellaneda acerca de su futuro en función del concurso de acreedores que la empresa comenzaba a sustanciarse. Por eso me parece que la medida de la intervención es una medida adecuada, que genera certidumbre tanto en lo que hace a los trabajadores, que genera certidumbre en cuanto a que se puedan cobrar estas deudas y que marca un camino que recién comienza, que le va a tocar discutir a los legisladores de la Nación cuando el Gobierno Nacional envíe su proyecto de ley, que el presidente de la Nación ayer anunció una idea que tiene el gobierno que plasmará en ese proyecto, que es de una expropiación con un fin de generar un fideicomiso con YPF Agro para que exista Vicentín como expresa testigo del comercio de granos en la República Argentina. Ahora, Rubén, una pregunta. Acá vamos a convenir que el problema central está radicado en la cerealera, es decir, en la exportadora de granos, es decir, recibe los granos y lo hace harina, lo hace aceite y los vende al exterior. Ayer habló del grupo Vicentín. Digamos, ¿se justifica la expropiación de activos de otras empresas como Friar, como la Algodonera, como la Estrella? Es decir, todas empresas que evidentemente tienen parte de Vicentín, pero no están en problemas. Hay un gris en el decreto de necesidad y urgencia. Sí, por eso. Que habla en algún momento de los frigoríficos, por ejemplo, y los frigoríficos no están en el concurso de acreedores. Por eso. Sí, ahí habrá, Guillermo, que definir algunas cuestiones que yo creo que se van a discutir en el marco de la ley de expropiación. A mí me tocó discutir la ley de expropiación de YPF como senador de la Nación y llevó un debate de más de 3 meses en ambas cámaras donde la especificación de cada tema y el rumbo que debía tomar la empresa podía ser uno u otro. En ese momento el oficialismo impuso su criterio de una sociedad anónima. Hoy YPF es una sociedad anónima, lo era y continuó siéndolo, nada más que en ese momento se expropió, se estatizó el 51% de las acciones que en aquel momento pertenecían a Repsol. Ahora ese debate recién comienza, hay que ver el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Nuestro planteo, el que hemos hecho con Agustina Donet aquí en la ciudad de Santa Fe,
y que hemos acompañado una posición de intelectuales, de académicos y de dirigentes sociales y políticos, es el de una empresa pública no estatal, con fuerte participación de las cooperativas, ya que en Santa Fe juegan un papel central. Me parece que el debate que se viene es ese, que Santa Fe debe jugar un rol fundamental en todo este proceso que recién se inicia a través de su dirigencia, pero sobre todo también de quienes conocen el comercio de granos, quienes conocen la producción y quienes conocen este negocio. Rubén, Guillermo decía en esta charla previa que tenemos al contacto con usted de bueno, la política, y una de las cuestiones esgrimidas en la presentación que hizo ayer de la medida el presidente fue soberanía alimentaria para evitar la concentración del mercado granario y de oleaginosas en pocos actores, y esos pocos actores podrían llegar a quedar en manos extranjeras. Hay una clara decisión política allí, ¿no? Porque hay quienes sostienen que tranquilamente Vicentín se podría haber asociado con otros y superar este trance. Hay tres aspectos fundamentales en lo que usted está planteando, muy importante, Medina. En primer lugar, hace a la exportación de granos. Tener una empresa testigo en la exportación de granos es clave. Hoy más del 70% lo realizan 3 empresas multinacionales que son Dreyfus, Cargill y Glencore. Y Vicentín era la cuarta, que había llegado a ser la primera, tener el primer lugar. Por lo tanto, es muy importante eso. En segundo lugar, en lo que significa un rol en el mercado de cambios. Hoy necesitamos dólares y hoy vemos cómo en determinado momento los dólares existen o no existen, a pesar de que la cosecha ya prácticamente se recogió toda y no llegan los dólares al Estado. En tercer lugar, y este es el aspecto que usted mencionaba, significa el trigo y el maíz, por ejemplo, para el consumo interno y el precio de los alimentos en la República Argentina. Por todas estas cuestiones, tener una empresa testigo como Vicentín, como empresa pública no estatal, lo considero fundamental. Rubén, una pregunta que es básica, ¿no? Porque, es decir, acá estamos hablando de una deuda de 1.350 millones de dólares con muchos bancos privados, acreedores, ACA, cooperativas, proveedores, 350 millones de dólares del Banco Nación, que son fondos públicos, por eso creo que la pregunta interesa. Es decir, en tu criterio, ¿qué pasó de ser Vicentín a ser la primera agroexportadora y con un superávit realmente fabuloso desde el punto de vista comercial a caer en esta tamaña deuda? Todos nos preguntamos eso, Guillermo, ¿a dónde está la plata? Lo resumió mejor que nadie. ¿Dónde está la plata? Claro, cuando estuvimos con la empresa, sí. Nosotros estuvimos reunidos con todos los directivos de la empresa en Reconquista y le preguntamos específicamente eso, ¿qué pasó? Porque uno mira los balances, son muy interesantes desde el punto de vista técnico. Los 2 informes que presentó el director del Banco Nación cuando estuvo aquí en Santa Fe en la legislatura, y eso fue la motivación de la creación de la comisión de seguimiento de Vicentín que hicimos en la legislatura, en cuanto a que todos los balances de los últimos años dieron muy positivos. Vicentín pasó de ser la número 19 en el país a ser la número 6, y de ser la 4ª exportadora de cereales a ser la primera por delante de Dreyfus, Cargill y Glencore. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, yo creo que esto es lo que está investigando por un lado la justicia penal en la ciudad de Buenos Aires ante una presentación que se hizo respecto a los créditos que se dieron de manera irregular y que significa averiguar qué pasó y dónde está la plata. Y en segundo lugar, me parece que en ese último tramo de las primarias hacia las elecciones generales, hubo una especie de manejo también de la empresa que determinó ese eufemismo que usaron sus directivos, estrés financiero, que en la práctica significó el default, la cesación de pagos más importante, no de la provincia de Santa Fe, sino del país de las últimas décadas.
Bueno, Rubén, muchas gracias por atendernos, muy gentil, Gracias, No, gracias a ustedes por la comunicación. Muy